Buenas tardes, mi nombre es Felipe Valencia Rivera, estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi matrícula es AL12533042 y en este momento presentaré la evidencia de aprendizaje de la unidad número 3 de la asignatura de Materiales y Nanotecnología. En esta exposición mencionaré en qué consiste una técnica de caracterización, el aparato o instrumento que se utiliza, cómo funciona el mismo, la información que se puede obtener con dicha técnica, para qué tamaños de muestra funciona, cómo se obtienen los resultados y finalmente mencionar algunas aplicaciones. He vinculado este trabajo con uno de los materiales de la unidad número 1 que vimos en esta asignatura, que son los llamados materiales compuestos. Los materiales compuestos conforman un importante grupo de materiales obtenidos por una combinación de materiales individuales, pertenecientes a las categorías previas. Los materiales compuestos están conformados por más de un tipo de material con el objeto de alcanzar la mejor combinación de las características de cada componente. Los materiales compuestos basados en fibra de vidrio son muy comunes. En general, se componen por una serie de fibras de vidrio embebidas en una matriz polimérica. El material compuesto reúne lo mejor de sus componentes, dando lugar a un producto superior a cualquiera de dichos componentes por separado. La alta resistencia de las fibras de vidrio de pequeño diámetro se combina con la ductibilidad de la matriz polimérica para producir un material resistente, capaz de soportar la carga habitual requerida en un material estructural. Como se puede observar en este esquema, los materiales compuestos tuvieron su origen a principios de los años 60 en los grandes proyectos aeroespaciales y de defensa en Estados Unidos y en Europa. A partir de entonces el campo ha avanzado notablemente. Durante las últimas décadas los materiales compuestos han empezado a sustituir a los materiales empleados tradicionalmente, tales como metales, aleaciones, madera o cerámicas. Esto es debido a dos ventajas clave de los materiales compuestos frente a los materiales tradicionales: su mayor ligereza y mejor resistencia. La reducción del peso es muy importante, sobre todo en la industria del transporte, ya que al reducir el peso en las partes móviles se incrementa el desempeño y se ahorra energía. Como se puede ver en esta gráfica, se observa el gran crecimiento de la utilización de materiales compuestos en el sector aeronáutico desde el año de 1980 hasta la actualidad. En la actualidad, la gran demanda de nuevas tecnologías ha dado lugar a que los actuales procesos de fabricación requieran de nuevos materiales, ya sea en busca de una reducción de costos, una optimización en el funcionamiento de los productos o una mejora de las propiedades del material. Con la demanda y aplicación de nuevos materiales, es necesario también el desarrollo de nuevos procesos de inspección, y esto trae consigo ampliar el conocimiento del comportamiento de tales materiales en diferentes circunstancias de servicio. La complejidad de los materiales compuestos, así como el auge experimentado en su utilización, hacen necesario profundizar en el estudio y el desarrollo de un nuevo método de ensayos no destructivos. Un aspecto muy importante es caracterizar la velocidad del sonido en el material. Este parámetro facilita mucho el procedimiento de inspección de un material compuesto mediante ultrasonido, ya que es importante conocer la velocidad del sonido para poder determinar la posición de los defectos en el interior del material. Además, la velocidad ultrasónica ha sido ampliamente utilizada para determinar propiedades importantes del material, como el módulo elástico. Los métodos no destructivos juegan un papel importante en la caracterización de los materiales compuestos,
y en la evaluación de su calidad y comportamiento en las estructuras. En el amplio rango de los diferentes métodos no destructivos, el método de inspección por ultrasonido es el más utilizado en la actualidad. Las medidas tomadas con ultrasonido son precisas, confiables y repetibles. Se obtienen lecturas digitales instantáneas mediante la transmisión del sonido desde un solo lado del material, no requiriéndose por lo tanto cortar o destruir las piezas en aquellas situaciones en las que el lado opuesto es de difícil acceso o en las que los micrómetros u otras herramientas de inspección no puedan realizar la medición. El ensayo ultrasónico es usado generalmente en la industria para controles de calidad y estudios de integridad de materiales. Se usa sobre todo para la detección de errores y medición de espesor de paredes. Sin embargo, el ultrasonido puede ser usado también para determinar propiedades físicas de un material y posibles diferencias en su estructura. Un tratamiento de calor, el tamaño de grano y el módulo de Young pueden afectar la atenuación del ultrasonido. Este esquema ilustra la manera en que las ondas del sonido atraviesan el material, formándose unas gráficas en donde se observa la técnica ultrasónica de pulso eco. El estudio de materiales homogéneos e isótropos mediante la técnica ultrasónica resulta relativamente sencillo, ya que los materiales tienen definidas sus propiedades características como velocidad del sonido, módulo elástico, densidad, etc. Sin embargo, si el objeto no está constituido por un solo material homogéneo, como es el caso de los materiales compuestos, el sonido puede propagarse a diferentes velocidades en diferentes partes del objeto. Las propiedades elásticas de los componentes que integran el material son diferentes y están situadas aleatoriamente en el material. Sin embargo, a pesar de estas dificultades para su inspección, los materiales compuestos aportan unas ventajas tales que hacen que su uso siga en aumento. Es por ello que se hace necesario estos estudios de caracterización de materiales compuestos para una mejor comprensión de su comportamiento y una determinación fiable de sus propiedades más importantes. Esta figura muestra un transductor atravesando un espesor de placa en donde se muestra una zona muerta que en la gráfica se puede observar que se genera una curva en automático. El instrumento ultrasónico consta de dos componentes muy importantes, uno denominado pulsador y otro receptor, los cuales emiten y reciben la señal que se obtiene de un material que se está examinando. Aquí se puede observar el palpador, que puede tener varias dimensiones. El palpador emite una serie de ondas que, dependiendo del material, adquieren cierta velocidad, atravesando el mismo y posteriormente regresando la señal al equipo, tal y como se muestra en esta otra figura. La caracterización ultrasónica de una placa de material compuesto constituido de fibra de vidrio reforzado con matriz de poliéster puede ser estudiada. Asimismo, consiste en determinar la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en el espesor de dicho material, y esta es una gran aplicación de las nuevas tecnologías. Aquí se puede mostrar, aquí se observan la gráfica obtenida en el equipo de ultrasonido de la acción de las ondas ultrasónicas que atraviesan este material, mostrando una cierta discontinuidad en su interior. Se produce un eco de entrada o disparo principal, que se muestra con el número 1 en esta gráfica,
el eco de la discontinuidad con el número 2 y la reflexión de pared posterior que se indica con el número 3 en esta gráfica. Estas acciones deben ser evaluadas analíticamente para determinar los defectos que se encuentran dentro del material. Para todo esto es necesario evaluar la eficacia de utilizar la técnica ultrasónica para la inspección del laminado grueso de fibra de vidrio y matriz polimérica. Se deben evaluar las técnicas disponibles para estimar la velocidad de propagación de la onda ultrasónica en el material y estudiar las posibles variaciones. Evaluar la dependencia entre la velocidad de la onda y la frecuencia utilizada para inspeccionar el material. Estudiar el efecto de la atenuación en el material y determinar la frecuencia óptima para la inspección de dicho material. Algunos cuidados se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, una misma indicación puede ser interpretada y ponderada de forma diferente por 2 o más inspectores, en el caso en el que no existan procedimientos de inspección preparados y calificados debidamente, o no se cuente con patrones de calibración adecuados. Aunque las pruebas son fáciles de realizar, se requiere que el personal encargado de ello esté debidamente capacitado y calificado. Además, deberá contar con la experiencia necesaria para interpretar y evaluar correctamente los resultados, evitando el desperdicio de material o las pérdidas de tiempo. En síntesis, el campo de utilización de las técnicas de ultrasonidos se extiende a todos aquellos ámbitos de la actividad industrial en los que la calidad de los productos o la seguridad de estructuras, instalaciones o personas estén implicadas. Así, son clásicas las aplicaciones en aeronáutica, revisión y en producción y periódica de estructuras aerodinámicas, motores, etc. Centrales nucleares, donde actualmente laboro, en donde hay revisión de elementos críticos, soldaduras, etc. Transporte, en especial ferroviario, detección de grietas en ruedas, uniones soldadas, etc. Prospección y distribución del petróleo, oleoductos, columnas de perforación. En la industria química, tuberías, válvulas, reactores. Siderúrgica, control de calidad de planchas, perfiles. Naval, inspección de estructuras. Aeroespacial y todas aquellas en las que se requiera un alto grado de fiabilidad, un seguimiento de defectos críticos o una detección prematura de causas de rotura o avería como consecuencia de la corrosión, fatiga mecánica u otras. En el campo de la automoción, las inspecciones por ultrasonidos son muy valiosas, pudiéndose aplicar en todo tipo de elementos mecánicos. Control de calidad en ejes, pernos, detectar oclusiones, defectos de fabricación, aparición de grietas, revisión en continuo de puntos de soldadura, etc. Como se puede observar aquí, los métodos de ultrasonido utilizan haces de ondas de sonido, vibraciones, de longitud de onda corta y alta frecuencia, que se transmiten desde una sonda y son detectados por la misma sonda u otras. La pantalla de un osciloscopio con una base de tiempo muestra el tiempo que tarda en viajar un impulso ultrasónico a un reflector. Una falla, la superficie trasera u otra libre. La altura del impulso reflejado se relaciona con el tamaño de la falla, tal como se puede ver desde la sonda del transmisor. Es una técnica en la cual pulsos de alta frecuencia traspasan al material inspeccionado con el fin de detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas. Las ondas sónicas comúnmente empleadas en las inspecciones tienen frecuencias que oscilan desde 1/10 hasta 25 MHz.